Muy bien. Esta va a ser la última pregunta esta noche. Y sigue con el tema que acabas de plantear. Habías hablado de la fracturación hidráulica, fracking versus la energía nuclear. Porque si tuviéramos energía nuclear, ¿por qué considerar el fracking? Es una necedad. Bajo tu dirección se lanzó un programa educacional y está tomando forma para que la gente que conoce menos de lo que has escrito y tu pensamiento, para que lo entiendan. Se está hablando de economía, de flujos de agua global, la ciencia, el promesa de la fusión y sobre la gran tesis de habilitación de Bernard Riemann, que, como has dicho, ha afectado mucho de tu trabajo intelectual. Un tema particular que ha salido muy a menudo es el concepto de la densidad de flujo energético y la dificultad de entender eso como actividad económica a diferencia de la intensidad en el uso de capital. Por ejemplo, en una de las tareas sobre intensidad en uso de capital, escribió que un aumento en la intensidad del uso de capital es el aumento en la cantidad de trabajo que entra en todo el proceso de producción por la sociedad en su totalidad. Pero hay más, porque si uno aumenta la producción, por ejemplo, si todo el mundo trabaja 2 horas más todos los días en trabajos productivos, aumentaría la actividad de economía, pero no aumentaría la intensidad en el uso de capital, que es una medida de cuánto se invierte por trabajador para hacer posible la producción. Por ejemplo, invertir en grandes cantidades de maquinaria o infraestructura puede permitir que una técnica de producción más eficiente, a pesar de que requiere más insumos, es más barato. Eso es lo que es económico. Y luego está el aspecto de la densidad de flujo energético y el reto de los estudiantes para pensar en un aumento de la densidad de flujo energético que no se puede utilizar por falta de la intensidad en el uso de capital, donde dijeron, por ejemplo, la Unión Soviética, donde los programas de ciencia militar, que son de procesos de densidad de flujo energético superior, pero no se podía aplicar por los problemas de la economía civil. Bien, estas preguntas están creando alguna dificultad, así es que a nombre de estos activistas estudiantes, si puedes aclarar, por favor, qué es la densidad de flujo energético y por qué es necesario que un economista entienda este concepto. Bueno, lo que quiere decir, en realidad, si uno toma la velocidad de la luz y la cuestión es cuántas rotaciones o vibraciones se obtiene por unidad de la velocidad de la luz. Y uno ve que mientras aumenta la frecuencia, la intensidad, que también se identifica así, el aumento de la frecuencia, a grandes rasgos, sin entrar a una receta, pero a grandes rasgos significa que el aumento de la densidad del poder, la densidad de acción. Así que la densidad de acción determina los poderes productivos del trabajo potenciales. Es decir, el hombre tiene que depender en eso para poder generar y controlar aumentos en la densidad de flujo energético. Ahora, si la energía termonuclear es una pauta hoy día del tipo de política general para Estados Unidos que Estados Unidos requiere si quiere seguir existiendo. Hoy, por el factor de Zeus, factor de corrupción, que ha destruido los procesos mentales de tantos ciudadanos nuestros, en particular las últimas 2 generaciones que acaban de entrar como nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones han llegado a un nivel de degeneración en cuanto a capacidad intelectual y moral que no existen. Es por eso que hay un problema de drogas, por eso el uso de drogas, por eso el sistema educacional en las escuelas realmente es algo asesino y es una traición. Porque lo que enseña, la manera en que se enseña es traición. Porque se está destruyendo a la población del pueblo de Estados Unidos. Por ejemplo, hay 2 gobiernos terribles, 2 juegos, los gobiernos Bush-Cheney, 8 años, y luego entra el gobierno de Obama, unos 6 años hasta la fecha. Ahora, ¿cuántos individuos, qué grupo, en qué edades representa esto? Quiere decir que la mayoría de la gente joven que está llegando a 18 años de edad hoy son incompetentes mentalmente. No son capaces de comer su propia comida. Por lo tanto,
usan otros sustitutos que o fuman o ingieren o algo por el estilo. La gente, ¿por qué sale a fumar marihuana? Porque están muertos moralmente. Porque el hombre depende del progreso del hombre históricamente, el aumento de los poderes productivos del trabajo. Esto no es cuestión de algún tipo de logro. Este es el destino de la humanidad, porque si la humanidad no avanza, se muere. Se está muriendo la especie humana. Y por lo tanto, el aumento de la densidad de flujo energético, que ahora va más allá de la fusión termonuclear. Y si uno no puede aplicar la fusión termonuclear, que es algo que casi está prohibido en Estados Unidos desde principios de los 1920s, porque todo en la dirección del progreso, especialmente el progreso asociado con el gobierno de Kennedy, todo eso se ha hecho hacia abajo, se echó abajo. No ha habido progreso neto en la economía de Estados Unidos desde el asesinato del presidente John F. Kennedy. Y esa fue la razón por la que lo asesinaron, porque el Imperio Británico descubrió que él era un tipo inteligente que podía hacer cosas y que estaba en la tradición de Eleanor Roosevelt y de Franklin Roosevelt, porque fue Eleanor Roosevelt que creó su candidatura para la presidencia en el Senado. Así que lo mataron, lo asesinaron lo hicieron círculos que yo conozco los intereses involucrados. Y eso es exactamente el problema que hemos tenido. Tenemos que entender que si hemos de ser verdaderamente estadounidenses y si va a seguir existiendo Estados Unidos, tenemos que deshacernos de Wall Street. Eso es lo primero. Eso es simple, porque ya está en bancarrota. Lo único que tenemos que hacer es colocar a Glass-Steagall de nuevo, y Glass-Steagall es una herramienta imperfecta, no es algo perfecto, pero es bueno si se acompaña con otros requerimientos, porque podríamos, restableciendo un sistema de Glass-Steagall ahora, que se podría hacer en cualquier día apropiado de una elección nacional. Cualquier elección nacional podría aprobar y votar a favor de Glass-Steagall. Ahora, el efecto de eso sería que Wall Street se clausuraría en efecto, porque no podría cumplir con los requerimientos de un sistema de Glass-Steagall. ¿Y qué? ¿Qué importa? No nos importa lo que le pasa a Wall Street, no los necesitamos. Por ejemplo, tomemos algunos de los bancos que forman parte de Wall Street. No se tienen que clausurar a todos los bancos, pero hay que cerrar la parte o las partes de los bancos que no se conforman a la Constitución de Estados Unidos. Y en ese caso, los bancos que tienen activos que no son activos tipo Wall Street, bueno, entonces eso sí hay que rescatarlos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a la Estados Unidos. El secretario de Tesoro de los Estados Unidos establece un sistema de auditoría y dice que cualquier sistema bancario de cualquier tipo que cumpla con los requerimientos, las pautas de la banca estadounidense, nosotros ayudaremos a rescatar y a resolver sus problemas y tratar de mantener los activos que valen algo dentro de los procesos de esas instituciones bancarias. Esa reforma se hace y luego se hace otra cosa. No tenemos ninguna tecnología ahora, o la estamos destruyendo, y por lo tanto se requiere una nueva base. Además de ese sistema bancario, hace falta lograr crédito, crear crédito nacional junto con la reforma bancaria, y el gobierno federal, por lo tanto, tendrá que emitir crédito a todos los prestamistas que cumplen los requisitos y las instituciones bancarias que funcionan de esa manera. También se requiere tener una capacidad de inversión en el desarrollo de alta tecnología, como la fusión termonuclear. Así que estos elementos en combinación en torno a la Glass-Steagall, y reconociendo que nosotros en Estados Unidos simplemente hay que eliminar los derechos de los estados en lo económico, los estados
porque los individuos tienen soberanía a nivel del Estado, pero la operación financiera de la nación, las operaciones económicas de la nación están bajo control de la presidencia de Estados Unidos y las instituciones asociadas a esa presidencia. Y el Congreso tiene el derecho nada más para regular y para decir cómo se tienen que establecer los procedimientos bajo ley para que funcione todo esto. Así es que hay una solución relativamente simple en cuanto al tipo de solución para salvar a Estados Unidos ahora. Hay que deshacernos de este presidente. Hay que regresar al sistema de Glass-Steagall. Y nosotros en Estados Unidos, bajo nuestros presidentes, si conseguimos uno competente, podemos empezar a reconstruir a Estados Unidos desde este momento. Así es que la cuestión es, de nuevo, el enemigo que tenemos adentro, el enemigo británico adentro, el enemigo de Wall Street, que es británico, dentro de nuestras fronteras. Esto es Satanás. Bueno, no creemos que hay que matar a la gente, pero matar a Satanás, eso sí. Muy bien, y dicho eso, creo que con eso concluiremos la videoconferencia de esta noche. Muchas gracias, Lynn, y gracias por estar con nosotros.